Hola, ¿cómo estás? Soy Gonzalo Mejías y esto es Va de Podcast. Cada semana charlamos con gente que tiene historias que contar. Buscamos responder a la pregunta ¿qué ves cuando me ves? Intentando ver más allá de lo evidente. La persona más allá del personaje. Queremos acompañarte y que nos acompañes. Ahí vamos. Hay cosas enterradas y no sé bien cuándo verán la luz. Son las cosas que me hacen mover de amor, de amor, de amor. Si existo en la memoria del que me hace bien, ya no tendré que ahogar la ausencia de un cristal, ya me lo dijo y me dio fe. Bueno, aquí estamos, finalmente. Por fin, ¿eh? Sí, por Aquí estamos con Avian Nuez. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí, por fin, ¿eh? Es un placer para mí también. Hacía mucho que tenía ganas de que charláramos y dije, bueno, cuando empecemos la primera temporada del podcast, tenés que ser uno de los invitados. Tenemos que hacer un episodio juntos. Sí, aquí estamos. La verdad que ilusionado, a ver qué tal sale. Acabas de llegar de viaje, ¿no? Sí, tuve viaje de vacaciones primero y después enlacé otro ya medio vacación, medio trabajo. Sí, pues llegaste y te fuiste de nuevo. Sí, ya los aeropuertos me lo conozco bien. Yo quiero ser como vos cuando sea grande, ¿eh? ¿Qué tal? Me estabas contando que en Francia, increíble, estuviste por París. Muy bien, mira, es la tercera vez que he estado en París y esta es la que más me ha gustado. Sí. La verdad que me ha molado mucho la ciudad, me ha molado mucho la gente. También a lo mejor es que iba en otro plan, no lo sé. Pero me ha gustado mucho el estar allí, el pasear. Un día hicimos 25 kilómetros. ¿Sí? Caminando por... Qué bueno. Sí. Increíble. Increíble. 30.000 pasos. Una verdad. Eso que eso que la estaban pasando bien, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que sí. Contale a la gente que nos va a escuchar cuando publiquemos quién sos y qué haces. ¿Quién soy? Pero ¿es la pregunta existencial? ¿O Sí. No, vamos a empezar por la más terrenal. Después cuando empiecen los flashbacks, vamos a empezar a hilar cabos. Bueno, mi nombre, se suele empezar diciendo quién Sí. me llamas, ¿no? Mi nombre es Avian Nuez Mederos. Tengo 46, cumplí el otro día. 46 años. 46 añitos, sí, me estoy dando cuenta ahora. Y soy acuario. Bueno, ¿Sí? Yo ¿Qué día? horóscopo el 12 de febrero. Epa, yo soy el 7. Ah, vale. Mira, Somos qué bien. acuarios. Bueno, Sí, somos acuarios. algo en conjunto, sí. Sí, y pues nada, desde pequeñito he sido buen estudiante, se me ha dado bien. Me metí en ingeniería, empecé a estudiar ingeniería, me gustaba el tema de hacer proyectos y todo esto, y después, bueno, pues tengo aquí la pasión por la que nos hemos enlazado en la vida, que es la de Brújula. Y soy una persona que ha cambiado mucho en estos años, sobre todo los últimos 5 o 6 añitos he metido un vuelco a la hora de afrontar la vida, vamos a decirlo así. Estoy en constante evolución. Y Contame, abrime un poquito ese concepto ahora mismo, a ver. la evolución personal, Sí. La vida te va poniendo situaciones. A mí desde pequeñito podría decirte que bueno, pues no he tenido nunca, la verdad que he sido afortunado, no he tenido una vida complicada, con muchas historias que pudiera decir que son traumáticas. Me crié con mis padres fantásticamente, tuve una infancia feliz, viajé muchísimo gracias a mis padres, sí, de hecho viene de ahí. Yo me acuerdo siempre que mi padre me dijo cuando estábamos en octavo de GB, que son 12 años creo que son ahora, porque ahora con el tema de la ESO y esto me pierdo, me dijo, elige, ¿vas con tus amigos de viaje de fin de curso a Tenerife o nos vamos nosotros a Orlando a los parques? Dificilísimo. Lo tuve claro. Lo tuve claro. De hecho, después repetimos al año siguiente otra vez Disney, con Nueva York, con Miami, y así pues empezamos a viajar. Nueva York he estado 8 o 9 veces, he estado en Orlando otras tantas, he visto mucho mundo, he viajado mucho y me siento afortunado por ese sentido. También, digamos que soy un ciudadano de mundo, no me siento que pertenezco, o sea, veis, me encanta esta isla, creo que para vivir es fantástica, conozco muchísimos sitios que he visitado y creo que aquí se vive muy bien, pero sí es verdad que de vez en cuando hay que salir.
Y soy parte también de la construcción de lo que he dicho. Siempre he dicho que las mejores marchas me las he metido de viaje. ¿Sí? Sí. Recuerdo una, bueno, que después ya llega. Eso es importante, ya llegará el momento. Sí. Ya he visto, las tengo muy vistas las fotos. Sí. Me imagino, sí. Sí. Así que soy una parte de construcción de todo eso. Y con respecto al último que te decía, a nivel vital, digamos que en 2017, 18 comienza una etapa muy importante en mi vida de cambios, de mucho cambio. Mi vida, pues hasta ese momento, pues era, pues estaba en una relación de pareja con un niño y mi vida mete un vuelco. Siento que tiene que haber algo un poquito más allá y me embarco en una aventura de viaje personal en el que yo siempre lo digo cuando las personas estamos en crisis, porque lo solemos estar de vez en cuando, y es que pensamos que estamos bien y no lo estamos hasta que realmente te das cuenta unos años después que no estás bien. Y ha sido un viaje apasionante. Y ahora te diría que estoy bien, que probablemente de verdad que lo siento, y lo siento porque incluso hace poco que puedo decir que toqué fondo, un fondo que pensaba en el que no estaba en él tampoco, pero me vi mal en el mes de noviembre, hace relativamente poco. Y ahí metí un cambio y la verdad que me siento con otra energía. Y probablemente eso, por eso me gusta mucho más París, porque ibas también con otra visión, claro. Sí. Mira, justo estos días he recurrido mucho a la frase de un escritor que dice que no nos acordamos de los lugares, sino de los momentos que vivimos en esos lugares. Los recuerdos no son lugares, sino momentos. Y me parece que sí, que es realmente así, ¿no? Sí, es igual que... Seguramente hiciste de París una ciudad más bella aún por... el estado con el que fuiste, la actitud con la que fuiste y la compañía con la que fuiste. Que la compañía, sí, la verdad que fue muy fácil, lo pasamos genial. Y eso en relación mucho a lo que dices, ¿no? Y no nos damos cuenta de ello. A mí una de las personas que sobre todo fue en 2020 cuando lo conocí, que fue Borja Vilaseca, que es un coach. Esa famosa frase que tiene él, que viene ya de Gerardo Smelding, que es anterior, colombiano, que decía que la realidad es neutra. Yo eso lo aplico mucho, ¿no? O sea, no es lo que ves, sino cómo te sientes tú, vas a verlo, ¿no? Tú vas a ver una peli y hay gente que sale diciendo que es un peliculón. Yo, por ejemplo, los de Marvel, que me encantan, que no claro. Pues digo, me encantan los Vengadores, me encantan las pelis. Y hay gente que dice, pues esto no me gusta absolutamente nada. Digo, la película es la misma. Todo depende un poco de la persona con la que va, ¿no? Que no le tiene que gustar a todo el mundo, ni a todo el mundo le tiene que parecer mala tampoco. Entonces... depende mucho cómo estés y cómo estés tú por dentro a la hora de después ver la realidad que te rodea, ver las personas. Hay una frase que también comenté hace poco que creo que era de Anthony de Mello, que decía cuando ves a alguien guapo y atractivo simplemente significa que estás tú bien. O sea, claro, es muy probable. Entonces, es muy probable. Pues vas un poco en base a eso, ¿no? O sea, que si cambia tu manera, tu estado interior, va a cambiar tu manera de ver el mundo. El mundo y a las personas en general. O sea, puedes ver conflictos, ves cosas positivas. Hace un tiempo que yo venía hablando con mi esposa y mis hijas de lanzar el podcast, y en cuanto empecé a pensarlo coincidentemente con eso, cuando ya lo empecé a ver como una cosa concreta, como un proyecto más fácil de concretar o más próximo a concretar, mandaste un vídeo convocando a la gente a ayudar, a dar una mano, a echar una mano en el grupo, del cual voy a hablar ahora un minuto. Y ese vídeo me impactó. Ese día yo decidí que quería invitarte a hacer un episodio con vos, por la actitud con la que lo enviaste el vídeo, con la que lo grabaste, con la que convocaste a la gente y apelabas a las personas. Me acuerdo que empezaste con el martillo de Thor. Fue increíble, para llamar la atención. Me pareció increíble el speech, el reclamo, el comienzo. Ese vídeo, le cuento a los oyentes, está hecho porque Avian es, la red mundial más grande de networking, se llama BNI, ya abriremos la síntesis de la marca. El grupo más grande del mundo de habla hispana está en Las Palmas de Gran Canaria, y Avian Nuez, el señor que está aquí conmigo charlando un rato, es director consultor de ese grupo. El motor
como se dice cada martes. No está solo por eso, pero está también por eso, porque detrás de eso vamos a intentar, como hacemos en cada episodio, descubrir a la persona y el camino que ha hecho hasta llegar a eso, ¿vale? ¿Cómo te convertís en director consultor? Es decir, ¿cómo te involucras? No me importa tanto el cargo en este momento, sino lo que produce ese cargo. Sí. Mira, esto lo he visto después con el tiempo y con los años analizándome a mí mismo y un poco lo que ha sido mi evolución. Yo entré en su momento en la red porque yo quería hacer crecer mi negocio. Estaba buscando a nivel de ingeniería, pues oye, quería que la gente me conociera. Y vi una oportunidad fantástica para entrar. Entonces, el primer año, pues bueno, fue digamos un poco de... Yo estuve en el primer equipo de liderazgo y tal, y fue un poco una toma de contacto. Después de ese primer año, fuimos a una convención en Málaga, y otra vez en Málaga, y nos retaron. Nos retaron a ver quién era el primer grupo en llegar a 75 en la historia de España. Nosotros éramos, para aquel entonces, 41. El mayor grupo de España eran 54. Vamos, que como se dice en España, les dijeron no hay huevos de ser el grupo más grande de España. Sí, supérame el cubano, fue lo que dije en aquel entonces, ¿sabes? Yo era una persona, siempre he sido, de esta manera, muy competitiva. Muy competitiva. Lo que pasa es que estaba en modo competitivo descentrado. ¿Vale? Claro. Lo que suelo decir. Y empezamos a competir, a empezar a arrastrar con el grupo, vamos a competir porque vamos a ser los primeros porque queremos. A mí me daba igual, realmente. Mira, a mí cuando contaban y decían en BNI, no, porque entre más grandes sois en el grupo, más baja factura. Me daba igual la factura, señor, lo que quería era ganar, ¿sabes? Y llegamos a 75 en 6 meses. En ese momento, la persona que estaba de franquiciado, se estaba empezando a abrir más grupos. Yo ya estaba liderando el grupo desde hacía tiempo. Y me planteó la posibilidad de llevarlo. Realmente me ofrecí yo en esa conversación. Le dije, déjame el grupo, pues si lo estoy llevando yo ya, ¿no? Y me dijo, vale, venga, estupendo. Era verano del 17. Sí, 17. Y me dijo, vale, pero yo hasta... Hay unas comisiones para ser el director, pero yo no te puedo pagar hasta el mes de diciembre. Y dije, mira, a mí me encanta esto, me da igual que me pagues o no me pagues. Y entonces ahí entré como director consultor. En una fase en la que yo lo que quería era ganar, ¿vale? Pero en todo ese proceso, que empiezan a interactuar con un montón de personas, empiezan a surgir todo eso que cuando pasa, cuando empiezas a destacar, hay luces, hay sombras, y yo mismo me di cuenta de que era una persona tremendamente, bueno, además de tremendamente a lo mejor es muy excesivo, pero estaba descentrado en ese sentido de competición. Y me olvidaba un poco de ese lado de las personas. Yo creo que tú me conociste en esa etapa, a lo mejor, creo, cuando yo empezaba, ¿no? Tenía ese aire de prepotencia, ¿no? De hecho, a día de hoy me siguen diciendo que soy un poco inaccesible. Es verdad que para mí en las reuniones son un poco complicadas, son eventos de más de 100 personas. Pues Sí, yo creo que estás absolutamente enfocado y concentrado en el buen funcionamiento y en la producción de la reunión, ¿no? Correcto. Entonces, me es muy complicado interaccionar con todo el mundo. De hecho, yo muchas veces no me di cuenta del alcance que puedo tener a nivel de interacción con otras personas o de lo que pueden llegar a necesitar el contacto. O sea, para mí es algo como muy evidente y a lo mejor no lo es tanto y me he estado dando cuenta. Hay muchas personas que a lo largo de estos años me lo han ido diciendo que tengo esa imagen un poco de lejanía y de inaccesibilidad, ¿no? Que lo que quiero, ya la gente que me conoce después con el tiempo pues sabe que no. Sí, es verdad que a lo mejor me cuesta más. Mira, soy una persona muy tímida cada vez que llega a un sitio nuevo. Pero esa timidez la convierto en análisis. Me encanta analizar a las personas y ver cómo se mueven y todas esas cosas, ¿no? Pero después ya, una vez que entras, pues bueno, la verdad que creo que se me trata más o menos relativamente bien. Yo cuando te veo cada martes en las presenciales, ¿sabes qué? Me acuerdo del concepto de la soledad del líder. Ya. Existe la soledad del líder. Sí. El líder en el último minuto siempre está solo. Ha escuchado a su gente, su entorno, a quienes están a favor y quienes están en contra, como debe hacer un líder. Pero en el último minuto, en el momento de hacer que las cosas pasen, está solo el líder. Sí. Y así te veo 10 minutos antes de empezar la reunión y durante la reunión. Los últimos 15 te vas aflojando un poco, ¿no? Sí. He aprendido a disfrutar de ese proceso. Sí. He aprendido a disfrutarlo y me di cuenta que a veces, mira, para mí es como, hay algo que lo estoy estudiando mucho ahora,
que es teoría de juegos. Si conviertes tu vida en general y esto en particular en un juego y sabes jugar, aprendes a divertirte. A veces para jugar te tienes que apartar y ver un poco todo en perspectiva, ver todas las piezas del tablero y ver cómo encajan, cómo no encajan. A veces me doy cuenta de quién habla con quién no habla con quién se rehuye, e intento interaccionar de manera directa a veces o de manera indirecta para que todo eso encaje. Hoy estaba hablando con la presidenta, con Lorena, y le contaba, ella me decía, dice, pero tú tienes ahora mismo impulso en salir a hablar en público, te gustaría dar charlas y tal, y me he dado cuenta relativamente hace poco que no. A ver, me encanta hablar en público, me encanta estar compartiendo aquí, pero viendo todas estas personas que actualmente pues hablan, necesarias y que me encantan, muchas de ellas, pues como el Borja mismo, un Víctor Coopers, pues no sé, todos estos ponentes que hay ahora mismo, María Alonso Bull, pero lo que yo siento ahora, la pulsión que yo siento ahora mismo, no es la de dar una charla y marcharme. Por eso para mí esto, lo que es el Brújula ahora mismo y el grupo es una especie más, no sé si decirlo experimento, pero quiero convertir esa entidad, esa historia, sí, ese no sé, ese Brújula en sí, ¿no? En algo más, en una comunidad que transmita una serie de valores, que transmita una serie de historias hacia afuera y que seamos un punto de cambio en el mundo. El mundo no lo vas a cambiar en general, pero sí puede ser una semilla de cambio, ¿no? Una forma diferente de hacer negocios ya fuera de incluso, o sea, no se me interprete, no es que vaya a sacar el grupo de BNI ni nada de esto, pero olvidándonos de siglas, olvidando de organizaciones, sino un grupo de personas interaccionando entre ellas y que cada una sea capaz de descubrir su pasión dentro de ese grupo y colaborar dentro de un ambiente para intentar sacar lo mejor de cada uno. Algo que he aprendido todo este tiempo, que es que nadie da algo que no tiene. Es imposible. Y cuando tú te sientes bien contigo mismo, cuando sale fuera tu pasión, cuando realmente lo que te gusta lo sabes y lo sacas, el ser humano lo va a compartir al mundo. Eso no te lo guardas. Es imposible guardártelo. La pulsión es lo que estás haciendo tú ahora con esto. O sea, la pulsión que tienes tan grande de compartirlo, eso es imposible que te lo contengas. Y lo necesitas sacar al mundo. Pues yo quiero que Brújula sea ese sitio donde las personas puedan sacar lo mejor que tienen. Para eso es necesario también que haya sombra, porque las hay. O sea, no es imposible que haya luz si no hay sombra, no es imposible que haya sombra si no hay luz. Entonces, también sé que hay momentos vitales míos, de otras personas. Hay personas que no cuadran en ese momento. Hay personas que su momento llega más tarde, pero que de repente digas, aquí puedo ser yo. La oscuridad, las sombras de las que estás hablando, la oscuridad como concepto no existe. La oscuridad es la ausencia de luz. Correcto. Nunca mejor dicho. O sea, lo que estás diciendo es exactamente eso. La oscuridad es la ausencia de luz. Cuando no hay luz, no se puede. Correcto. Nadie da lo que no tiene. Es una gran verdad lo que has dicho. Mira, hablas mucho del concepto de pulsión y es fantástico. A mí siempre me encantó esa palabra. La usaba mucho una banda argentina que se llamaba Soda Stereo. Gustavo Cerati, su compositor y líder. En este caso, mi pulsión de hacer el podcast es que ustedes, con los testimonios que están dando aquí, en los episodios que llevamos grabados, puedan ayudar. Porque no sabes quién y en qué lugar del mundo puede escuchar algo que lo ayude en ese momento. Entonces, es muy importante lo que estás diciendo, es muy importante y es muy profundo también. Lo decís con una actitud tranquila, relajada, y eso es mejor todavía porque es tan profundo que hay que procesarlo, ¿no? Pero claro, es producto de mucho tiempo de reflexión y de experiencia tuya, ¿no? Sí, de hecho hay dos conceptos, ayer precisamente lo escuchaba, causalidad y casualidad.
con respecto a todos los encuentros y que acabas de decir que viene en relación también a lo que escuchaba ayer, ¿no? Tú te puedes encontrar con una persona, podemos estar aquí hablando o nos pueden estar escuchando y habrá personas que los escuchen, que les guste, que se queden con algún concepto, con alguna historia, pero habrá personas a las que las hago clic. Claro. Y no sabemos. Y esa interacción puede ser ahora mismo cuando salgamos a la calle y crucemos el semáforo. Si dejamos pasar a un coche o a una persona, esa persona, no sé, pues me imagino una persona en un paso de peatones a las que de repente pares con el coche y tengas un gesto amable con esa persona. Hay una peli que me encanta, que se llama Cadena de Favores. Bueno. Y la vida en general tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de eso, sí. Entonces, si somos capaces de... A ver, evidentemente no podemos ser siempre amables y estar siempre centrados porque también esa oscuridad nuestra también existe, ¿no? Exactamente, y la necesitamos. Necesitamos pasar por ello. Es imposible que seamos happy todo el tiempo, ¿no? Pero sí ser conscientes de que el problema es nuestro y el problema no tiene que ver con lo de fuera, ¿no? Pero si somos capaces de ser amables esa mayor parte del tiempo, de tener gestos con esas personas, un abrazo, un saludo, no sé cuánto, a lo mejor esa persona va a llegar a su casa con su familia, con su pareja, con sus hijos, o va a estar sola a decir, coño, me siento bien, ¿no? Al final también va un poco, que yo se lo digo a la gente, cuando estás con alguien, o cuando estás con un grupo de personas, mira a ver cómo te sientes, qué te transmite. Oye, tú te marchas de estar con un grupo de personas y te marchas feliz, te marchas contento, te marchas con buena vibra. Esa persona te da realmente ganas de seguir estando con ella. O hay personas que no, que te roban la energía y las hay y no pasa nada tampoco. Ojo, y a lo mejor nosotros hemos sido una de esas personas en algún momento de nuestras vidas o podemos serla, ¿no? Pero tenemos que ver cómo nos sentimos y tratar de influir y que un poco en relación con lo que decía antes también, de que a veces no me doy cuenta de lo que pueden decir los demás sobre mí, de tratar de darnos cuenta de que influimos más de lo que pensamos. Por supuesto. En otras personas. O sea, que simples gestos que podemos tener en el día a día, a una persona le puede cambiar muchísimo. Su día, su semana, su mes, o llegar a tomar decisiones incluso vitales en su vida. Eso es lo importantísimo de un líder. ¿Cómo? ¿De qué forma lidera? Porque de esa forma va a influir en los demás. Mira, Murakami dice que después de pasar por una tormenta nunca sos el mismo. Y que exactamente ese es el sentido de la tormenta. Modificarte. Sí. Yo veo en el grupo, cada vez más evidentemente, gente que está identificada con esa forma de liderazgo. Porque cada vez se habla más de la ayuda, de la actitud colaborativa. Cada vez se agradece más, pero se agradece con espontaneidad. Se agradece, no es una actitud ni impuesta ni autoimpuesta, es una actitud libre. Han incorporado a su vida de empresarios y emprendedores, han incorporado la importancia de ser humanos. Y eso tiene que ver con el estilo de liderazgo. Para mí, en mi humilde opinión. Yeah. Y creo que esa es una de tus metas, ¿no? Sí. Por eso hablas del núcleo humano que querés que termine siendo el grupo, ¿no? Sí. Y estamos hablando de casi 140 personas, ya estamos cerquita. Sí, parece, estamos ¿no? cerquita. Sí, ha sido el camino que decidí adoptar con el grupo era como unos 4 añitos, una cosa así. A raíz de mi propia experiencia personal, de lo que viví, de lo que he seguido viviendo, he ido evolucionando un poco el mensaje. Yo me acuerdo que uno de los primeros que lancé de intentar de inculcar es el de responsabilidad personal. Y son conceptos que a nosotros, o valores que no nos han enseñado desde pequeñitos. Porque al ser humano normalmente siempre han echado, y más a las culturas nuestras, ¿no? Las latinas, a echar la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Y a no hacernos responsables de lo que sucede. O sea, siempre tiene que ver con alguien externo a nosotros, no con nosotros mismos. Esa responsabilidad personal es el primer paso que sentí que tenía que transmitir, ¿no? Hacia, ya no solo, porque después evidentemente intento tener eso como concepto de vida en general, ¿no? Me sentí muy orgulloso cuando una vez fui a una tutoría de Marty
Y la profesora nos dice, no, me encanta Marty porque les he echado la bronca alguna vez a él y a sus amigos. Y les decía, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho? Y todos, no, fue no sé cuánto. Y saltó Marty un día y dijo, chicos, no, esto lo hemos hecho nosotros. Digo, coño. Digo, esa asunción de responsabilidad. Oye, que metemos la pata, que no pasa nada, que nos equivocamos, vamos a asumirlo, ¿no? Y si algo está en mi mano y puedo cambiarlo, que depende de mí. Y si no depende de mí, pues oye, voy a intentar hacerlo, pero no voy a echarle la culpa a otro de lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces esa parte de responsabilidad personal. El eslogan que tenemos este año, el que compartí con el equipo de liderazgo, es el de encuentra tu propósito. Uh-huh. Y lo sentí también por un poco en la búsqueda del mío propio, de que un grupo de personas encontraran ese propósito y cada uno, porque mira, algo que también me he dado cuenta o he ido aprendiendo a lo largo de estos años es que todo el mundo tiene algo bueno. A pesar de que muchas veces lo lleven oculto. Cuesta encontrarlo. Sí. A veces cuesta encontrarlo. Pero todo el mundo tiene algo bueno que aportar. Si somos capaces de encontrar esa parte positiva de las personas, lo que se crea es brutal. Y esto que tenemos entre manos es fruto de todo eso. Cuando lo hablo y empiezo a dar charlas, por ahí me han llamado para el tema de hablar de brújula, que hablamos del tamaño del grupo y que cómo es posible con un tamaño tan grande. Claro, la gente dice los grupos más grandes están en China y en India porque son mucha gente, pero no es real. O sea, es un tema cultural, lo he dicho muchas veces últimamente, ¿no? Son culturas que están orientadas a ayudarse unas a otras y a hacer negocios. Sobre todo los chinos están muy orientados a ayudarse en comunidad y los indios están orientados a hacer negocios. Les da igual los cotilleos y las historias. Nosotros no, nosotros somos latinos, nos encanta el cotilleo. Absolutamente. Nos encanta, pues, mira lo que hizo mira lo que él hizo el otro, no sé cuánto, no sé qué. Cómo vino producido el look de hoy. Sí. Total. Ellos no, a ellos les da igual. Ellos van, producen, hacen pasta y se van. Y a otra cosa. Entonces, por eso logran convivir mucho entre ellas. Nosotros, cuando ya empieza esa interacción de muchas personas, por lo que he visto en todos estos 9 años que llevo, pasa lo mismo. Conflictos y se disuelven. O se hacen más pequeños o ya no logran crecer más. Nosotros lo que hemos hecho diferente ha sido mantener y sostener todos esos conflictos que los ha habido y los sigue habiendo, pero si logramos focalizar el apartar a un lado y el dejar esa visión de conflicto y realmente ver la oportunidad para coger eso, modificarlo, cambiarlo, mejorarlo y crear otro proceso para que no vuelva a suceder y saber que eso pasa y es normal que pase, ahí es cuando está el secreto del éxito nuestro y así tenemos el mayor grupo de habla hispana, el mayor grupo de Europa y es que el segundo grupo está en Badajoz. ¿Ah, sí? Y claro, dices tú, Badajoz, ¿qué ciudad es? El otro día estuve mirándolo por el tema de la ponencia que voy a dar en Málaga. Nosotros somos la ciudad del mundo, Las Palmas de Gran Canaria. Estamos alrededor de la 1200 más grande del mundo. Claro. O sea, hay mucha gente con muchas personas por delante de nosotros como para... Es que eso te iba a decir justo cuando hablabas de los hindúes y los chinos. A ver, si vamos a eso, en proporción a la masa crítica de emprendedores y empresarios o potenciales participantes en el grupo, este debe ser el grupo más grande del planeta. Sí, por densidad, sí. Claro. Seguro, segurísimo. No solo la densidad... no lo había pensado así, me gusta. Claro. No solo la densidad, sino la masa crítica. Es decir, dentro de la densidad de población, ahora reducí más todavía porque tenés que medirlo en proporción a la cantidad de potenciales asistentes. Uh-huh. Entonces, mientras menos población hay, mientras menos masa crítica hay. Sí, pues sí, porque el resto de los grupos somos ahora mismo, creo que estamos en el 20 del mundo, en el 15. ¿Ves? Una cosa así. Ahí está. Y sí, de hecho el tercero creo que está en Letonia, que me escribieron el otro día, también superaron los 100. Entonces son ciudades que no son ciudades. Y en cierta manera va mucho por esa parte cultural. Y es como nos han educado. Nos han educado en ese primer avión que estábamos hablando, en ese avión de competición. Uh-huh. Te vas a una ciudad como Madrid, te vas a una ciudad como Barcelona, como Londres, Roma. O sea, son ciudades que viven a un ritmo, que esa es otra historia. Monstruoso. Brutal. O sea, en el que no te da tiempo de pensar en las personas. O sea, yo por eso el mensaje muchas veces que trato de transmitir también, oye, que la vida no va de me levanto por la mañana, si tengo suerte y voy al gimnasio, hago deporte, me voy a trabajar, como me vuelvo a casa y veo Netflix. O sea, la vida tiene más cosas. O sea, la vida
va más allá de todo eso. Y realmente una persona encuentra que ese propósito en la vida cuando esa pulsión que siente tiene que compartirla. Ahí es cuando dices tú, esto es lo mío. Porque te sale de dentro y es imparable y te hace feliz. Y lo compartes con otras personas. Porque el ser humano al final vivimos cada vez en una sociedad un poquito más aislada, aunque estamos muy conectados, ¿no? Pero a nivel de personas, ese es otro reto que tengo también y que lo he dicho en el grupo. Yo por eso es que voy lanzando muchas de las píldoras que voy aprendiendo dentro del grupo. Es la de dejen los teléfonos móviles a un lado. O sea, vivan el momento, vivan el presente. O sea, estén aquí. Estás hablando con una persona, te vas a cenar con unos amigos o lo que sea, o a comer. Y el teléfono, o sea, ya no estás en el sitio, ¿no? O sea, hay un vídeo que me encanta de Simon Sinek, en el que dice, cuando vas a empezar una reunión, está todo el mundo con los teléfonos. Empieza la reunión, vale, dejas el móvil, ¿no? Pero, ¿y qué tal si antes de empezar la reunión te sientas al lado de la persona con la que estás, le miras a los ojos? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal tu pareja? ¿Y el chiquillo tuyo cómo está? Eso no lo hacemos. Y eso tiene un poder brutal. O sea, vivimos tan rápidos y tan acelerados que nos hemos olvidado de que hay otras personas al lado nuestro. Al lado. Y otra de las cuestiones que suelo decir mucho es que hay gente en el grupo o de la gente que tienes cerca en tu vida que necesita tu ayuda. Que no hace falta que te vayas a la India a un retiro o, no sé, a Mauritania. Que la gente está aquí, que hay gente aquí que lo está pasando mal. Y no es pasándolo mal a lo mejor porque no tenga a veces recursos, que también. Emocionalmente, una escucha activa, cómo estás de verdad. El otro día pasó algo. La verdad que llegué de vacaciones y fue una noticia, un palo grande. Un compañero de otro grupo se quitó la vida. ¿Sí? Con 32 años. Dios. Y ese chico estaba en todos los viernes en la reunión. En el grupo en el que se estaba reuniendo en trabajo. Pero es que eso puede pasar en nuestro grupo, estadísticamente. Por supuesto. Estadísticamente lo digo porque yo me acuerdo cuando el COVID, y cuando veía que los casos subían, pasaban en la misma proporción en el grupo. Somos una especie de muestra social. O sea, en el grupo nuestro hay personas que lo están pasando mal y que pueden estar emocionalmente ahí, y que un buenos días o un cómo estás hoy por la mañana o en la próxima reunión que tengas con alguien o con un cliente, ¿no? Ya por salir un poco del entorno de Brújula, ¿no? Con un cliente, con un proveedor, ¿cómo estás? Sí, con las personas con las que uno interactúa, ¿no? Lo que hablamos al principio, ¿no? Lo que dijiste es muy triste, tiene dos aristas. Una es que haya pasado, que un chico de 32 años se haya quitado la vida, y lo otro muy triste es que nadie se haya dado cuenta. Ya, claro. Que había una situación así. Claro. A ver, no hay culpables, sino que es triste en general de que nadie haya podido darse cuenta. Claro. Y ya no solo dentro del entorno, sino porque pues, la sociedad, al final lo que estábamos comentando, ¿no? Vivimos a un ritmo tan grande que no nos damos cuenta de quién tenemos al lado. Exacto. O de lo que pueda estar pasando. O sea, yo cuando... El tema de la escucha y la escucha activa, el poder que da escuchar a las otras personas es brutal. O sea, es una herramienta que usan muy pocos y te das cuenta porque normalmente estás hablando y lo único que estás pensando es en responder a la persona que está escuchando. O sea, no le estás escuchando realmente. Vas a contar tu historia. Pero si realmente yo la clave que tengo para intentar, y cuando le digo a la gente intenta escuchar, es a preguntar. O sea, empieza a preguntarle a la otra persona, porque eso ya te va a enlazar con lo que está diciendo y te hace mostrar cierto interés por lo que está diciendo, ¿no? Pero basamos nuestras conversaciones en respuestas. Todos son respuestas. Exacto. Tú me hablas, yo te respondo, tú me respondes, yo te respondo, tú me hablas. Sí. Pero no hay preguntas. Y no hay interacción, definitivamente. Última pregunta antes de hacer el primer viaje al pasado. ¿Cómo conviven habían ingeniero y habían líder de grupo? Buena pregunta. ¿Cómo conviven? Mira, el intento es gestionar mi tiempo, digamos que interaccionando entre las dos partes. Hay gran parte del habían ingeniero en la gestión del grupo, sobre todo en la búsqueda de la eficiencia, de la gestión del tiempo y de las personas, de ir a gestionar bien los recursos.
Y en el Avial Ingeniero estoy intentando implantar la parte de liderazgo, que es la que me estabas contando, porque es una parte muy técnica. La verdad que ahí el otro día tuve un conflicto en una obra con un arquitecto y de hecho respondí como respondería el Avial Líder. Uh-huh. De hecho, le pregunté al ChatGPT qué te parece mi respuesta y me dio una buena impresión. un buen feedback. Dice, me parecía que es una persona emocionalmente coherente y tal. Digo, coño, pues ya estoy aplicando lo otro que he aprendido, ¿no? Entonces, se está intentando fusionar en uno. Esas dos personas, sí. Bueno, eso es una gran noticia porque a veces cuestan esas convivencias, ¿no? Sí. Bueno, vamos al primer viaje al pasado. Tu primera foto, describila, por favor. Contale a la gente que nos escucha, contales exactamente la foto. Después la van a ver en nuestra página de Instagram, pues pero contáselas. Sí, hay un niño con una foto tono cian, ¿no? De los años... Sí. Sepia, sí, correcto. De los años 80, sería el 82, calculo por ahí, 82, 83, el año del Mundial. Hay un niño de cunclillas con parece la ropa de la época, porque sería casi como un pijama. Una camiseta de manga larga de color azul y unos pantalones azules. Y está ahí de cunclillas sonriendo con un yeso en la mano. De manera neutra, lo veo ahí en la foto. ¿Qué ves en ese niño? ¿Qué veo en ese niño? Sobre todo, a mí, la parte por la que elegí esta foto es la mano. Porque esa fue, digamos, la primera experiencia que me marcó y que me sigue marcando a día de hoy. Es curioso, porque yo de pequeño no recuerdo nada. Uh-huh. Me dice mi madre que un día aparezco en el salón vivíamos en casa de mi abuela, y aparezco con la plancha de planchar en la mano. Y sí, eran 3 añitos, 2-3 añitos que tenía ahí yo. Y que no estaba llorando. Entonces, claro, pues de ahí me llevaron corriendo, me hicieron cirugía. Es esa foto con esa venda. De hecho, después me tuve que operar otra vez con 12, 14 años. Y es la marca que tengo aquí en la mano. Mira. Y que mucha gente no ha visto nunca. Ya, sí. Y esa que la tengo en la mano y me traumó durante mucho tiempo de tener esto. De hecho, ya ¿Sí? jugaba al baloncesto, sí, a veces me hacía daño y tal. Y he tratado siempre de esconderla. Por eso cuando me dijiste lo de la foto, digo, no quiero poner una foto con lo de la mano para que sepan que tengo la mano y me quemé. De hecho, después me tuvieron que hacer un injerto en su momento de la piel del muslo, claro, para ponérmela para el tema del estiramiento. A ver, llevo una vida normal, no me pasa nada, pero si fuese hecho, digamos, ese hecho traumático de pequeñito que me impactó, si fuera a recordar algo, creo que estaba en el hospital, en el materno, y mirar por la ventana y ver el coche de mi padre, un Austin de color blanco, llegando y porque estuve allí varios días ingresado. O sea que... Contame cómo fue tu infancia. Yo la recuerdo bonita. En el colegio, pasaba mucho tiempo en el colegio. Soy claretiano, estudié en el Clarete Parvulito, en el colegio, en EGB y en COU. ¿Dónde residías? Yo residía primero en Las Palmas, en Capital, en Chamán, en casa de mi abuela. Vivíamos mi abuela, mi madre, mi padre, mi hermano, mi tío y yo en un piso. Una familia al uso. Pero sí, de la época, totalmente. Pequeñito. Y yo ahora, de hecho, después de grande visitaba el piso y todos cabíamos aquí. Digo, claro. No me acuerdo ni cómo dormíamos todos aquí, ¿sabes? Y vivía en Chamán y en cuarto de GB nos mudamos a Arucas. Mi padre era de Arucas. Él tenía la ilusión de hacerse una casa terrera. Y empezó a construirla y en cuarto de GB, me acuerdo, en febrero, el 4 de febrero no me acuerdo de qué año exactamente, nos mudamos a Arucas. Y después ya he hecho toda mi vida ahí en Arucas y bueno, yo resido actualmente en Arucas también. Pues de pequeñito, la verdad que la infancia... Yo recuerdo que de pequeño mi madre no me dejaba salir a la calle. Vivíamos en Chamán y estaba cerca por aquel entonces el buque Guerra, que era famosísimo porque había mucho bataío, por ahí mucho conflicto y tal. Y por ahí salía poco. Y es verdad que en Arucas empecé a salir un poquito más, sobre todo en verano, con gente del barrio y todo el rollo. Y recuerdo pues estar mucho tiempo en el cole, pasármelo bien en el colegio, disfrutarlo y después ya sobre todo a partir de la época de Go y eso empezar a viajar y... Sí, ahí ya empezó Sí, recuerdo mis veranos también. La apertura al mundo, ¿no? Sí, pero los primeros veranos como todos eran Puerto Rico, me acuerdo de ir a Puerto Rico, pasar un mes ahí qué bueno. Sí, después ya evolucionamos a Fuerteventura
Y de ahí dimos el salto a Orlando. Salieron de la isla, claro, fue el primer paso, sí. Y la verdad que la recuerdo guay, jugar al baloncesto, me encantaba el baloncesto, o sea, me sigue gustando, ¿no? Pero empecé a jugar al fútbol y después ya empecé a jugar al baloncesto, jugué federado, en el Claré, en el Granca. O sea, lo sé, ya te voy a preguntar sobre eso. Contame algún recuerdo de la infancia, uno en específico. ¿Qué se te viene así a la mente ahora? Pues mira, por contar algo gracioso, te voy a contar la primera vez que me dieron calabazas. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque además es un recuerdo que tengo muy presente, no sé por qué. ¿Te marcó? Sí, me marcó. Y en los años posteriores también. Mira, recuerdo estar con mis primos. Yo salía mucho con mis primos. ¿Qué edad tenías? 8 o 9 años, una cosa así, ¿no? Ahora pues si mis primos ya me están viniendo a la mente más recuerdo, pero bueno, voy a dale. Nosotros estábamos en una casa de campo y solíamos ir los fines de semana, ¿no? Y estábamos ahí de fiesta con nuestros padres y tal, asadero. Y entonces estábamos en una caseta, estaba mi primo Dani y mi primo Fernando y yo. Y estábamos ahí los tres metidos en una caseta. Entonces había unos amigos de mis padres, porque se juntaban amigos y tal, y había una chica que me gustaba. Y entonces yo me acuerdo que era, pues, oye, me gusta Vanessa, me gusta Vanessa y tal, no sé qué. Y entonces mi primo Fernando, que era muy lanzado, dice, pues voy a hablar con ella, se lo voy a decir. Digo yo, no. Claro. 10 años, 11 años creo que tendría. Claro. No te atrevas y tal. Y mi primo se fue, salió de la caseta y se fue a hablar con Vanessa. Entonces volvió y le pregunté, digo, ¿qué te dijo? Y dice, no, me dijo que no le gustabas, que le gustaba yo, pero tú no. El peor resultado posible. Sí, y digo, bueno, pues nada. Y entonces recuerdo eso ya como una anécdota graciosa que me pasó de pequeño. ¿No? Recuerdo, ahora por decirlo de mis primos también, recuerdo de ver Pesadilla en el Street con Freddy Krueger. Ah, sí, claro. Coño, pero es que esas pelis las veíamos de pequeños, ¿sabes? Y esa claro. Noche, yo creo que la noche la pasé fatal porque yo veía a Freddy Krueger por la ventana de casa ¿sí? de mi abuela. Sí. Qué bueno. Sí, la verdad que recuerdo momentos muy guay con mis primos en verano también, colarme en la piscina de Puerto Rico también con mi tío y mis primos, o sea que son recuerdos muy chulos. Sí. Nombrame 3-4 personas, pero por sus nombres, que recordás como importantes en tu infancia. Mis primos, mi prima Laura, mi primo Dani, mi primo Fernando, yo casi te diría que ellos tres así de entrada, y después, bueno, sí, eso por la parte familiar. Claro. Y si nos vamos a la parte del colegio, hay una persona que de hecho quiero pedir, lo estuve pidiendo durante un tiempo en BNI, que fue mi mejor amigo durante la infancia, que se llama Walter Montedioca Ortega, que no sé si me estará escuchando porque de buenas a primeras me dejó hablar y le he perdido el contacto desde hace años, sí, y fue una persona, o sea, estuvimos juntos desde Parvulito hasta COU, en la misma clase. Y era, yo me acuerdo de estar horas hablando por teléfono con él, de reírnos, teníamos el mismo humor, vivimos un montón de historias, nos fuimos de viaje también ya cuando viajábamos juntos. Y ese amigo era una persona complicada. ¿Ah, sí? Sí, era una persona complicada, era peculiar, pero teníamos un vínculo muy grande. Y de hecho, te digo, alguna vez estuve pidiendo en el grupo, por si alguien, somos tantos, yo coño, que a lo mejor es familia o de alguno que está aquí. Incluso estuve pidiéndole tanto que Nahuel me hizo gracia, el detective de Google, dice, oye, bien, ¿tú crees que yo te ayudo a buscarlo? Qué bueno, qué bueno. No, coño, porque es un rollo de que yo no quiero forzar nada, ni no lo estoy buscando por algún motivo, pero digo, coño, es alguien con lo que fíjate, el tema de Walter, que yo te digo, de buenas a primeras, yo sé que tuve que yo hacer algo que le molestó, que no sé todavía a día de hoy exactamente qué fue, y desapareció. Y después de un tiempo a mi padre le dio un ictus, te estoy hablando ya de pasados unos cuantos años, y no sé cómo se enteró, y fue por mi casa, por casa de mis padres, a preguntarle a mi padre que qué tal estaba. Y yo no estaba. Y digo, coño, o sea, él siente todavía ese vínculo, ¿no? Y esas cosas son indestructibles, ¿no? Sí. Puedes estar más o menos ofuscado, pero hay vínculos que son indestructibles. Y diría que es esa persona de la infancia que todavía, a día de hoy, sé que tiene que haber un encuentro. Walter
Montes de Oca, Ortega. Ortega. 928 35 31 46 era el número de teléfono de la casa. Increíble. Ahora antes nos acordamos de otros números de teléfono. Sí, claro. Era el número que marcábamos. ¿Y en qué zona habitaban? Te digo, o sea, sé perfectamente, yo no sé si seguirá viviendo allí, pero la casa de los padres era la biblioteca de la universidad, pues justo la casa que estaba enfrente. Y hicimos un cumpleaños que fue con un concurso de mates de la NBA que lo pasamos de bomba. O sea, además los dos viajamos. Yo fui con él a ver a Genesis en Berlín. A la banda, sí. Sí, fuimos a ver a Genesis, fuimos a ver a Lenny Kravitz, que se fue mi hermano también a Múnich. O sea, que te digo, que esa persona de la infancia, Walter. ¿Y hasta qué hora estuvieron? ¿Hasta qué época estuvieron? Pues yo te diría que 30 y pocos, una cosa así. Ya como más de 10 años, 12 años que le perdió la pista. Una cosita así, sí. Pues trabajaremos en encontrarlo, ¿por qué no? ¿Qué aromas y qué colores y qué lugares recordás de esa primera infancia? Aroma. El aroma. Colores. Color, se me viene a la cabeza el amarillo del equipaje de baloncesto. El azul, porque era mi color favorito y sigue siendo mi color favorito. Y si tuviera que decirte aromas, probablemente el de la casa de campo esta que te digo de mi tío, que era, no me acuerdo dónde, la zona, los castillos. Bueno, sí, un poquito más arriba de Suárez Llanes. Ahí había una casa que subías por una cuesta de tierra y llegabas allí y recuerdo eso. Y el color también, el color tierra de aquella zona de allí de que parecíamos todos manchados con toda la ropa tirada de la tierra esta roja. Sí, digamos que son esos así, se me vienen ahora a la mente. Vamos a la segunda foto. Vamos a adelantar unos años. Sí. Describíla, por fin. En esa foto se ve a un chico de rodillas también en el suelo. Antes estaba de cuclillas, aquí ya estoy de rodillas del todo, haciendo que toco la guitarra. De hecho, era Lenny Kravitz quien estaba. No era él, pero estaban tocando Fly Away, un grupo de música en directo, con pantalones vaqueros, con una camiseta también de manga larga. Tenía pelo. Bueno, ya se le estaba cayendo, ya se notaba que se estaba cayendo el pelo. Y estaba feliz, muy feliz ese día. Y esta foto la puse porque muestra un poco el... ¿Te cuento una anécdota? Sí, dale. La segunda vez fue este viaje. La primera vez, mira, la primera vez que... la primera novia que estuve durante 6 años con ella, cuando me dejó... estaba depresivo, la primera novia que terrible, terrible, el drama, terrible. Me iba a acabar el mundo, me vino encima del mundo, ¿no? Fueron 6 años de relación y entonces pues estaba en casa de mis padres, depresivo total, era octubre y entonces estaba el programa este de Lo Más Plus y sale, era un lunes o era un martes, creo que era un martes y estaba Bryan Adams. Y sí, estaba en entrevista. Entonces Bryan Adams tocaba el jueves en Madrid. Y yo por aquel entonces tenía 24 años. Y me dije, Bryan Adams en Madrid. Pues me voy yo solo. Y a lo mejor ahí encuentro el amor de mi vida, viendo a Bryan Adams en un concierto cantando Have You Ever Been Loved. Y me cogí un vuelo y me fui yo solo a Madrid. Había unos amigos que se estaban quedando allí viviendo. No estaban en ese momento. Me dejaron el piso. Me fui a ver a Bryan Adams. Vi a Bryan Adams. No encontré el amor de mi vida en el concierto de Bryan Adams. Y me vine al día siguiente de Madrid. Y ese fue, mi primer viaje loco, ¿no? De yo solo, porque alguna vez me han preguntado, ¿has viajado solo? Digo, sí, he viajado solo. Y iba a ver a un tío que canta canciones de amor y yo depresivo. Claro. Pues este fue mi segundo viaje solo y fue muy, muy guapo. Me habían dejado también ya. A mí me tienen que dejar para yo salir de viaje. Claro, para inspirarte. Para inspirarme, sí. Entonces, pues, en la segunda relación que me dejaron, una amiga, me acuerdo que íbamos de camino al sur y me dice, oye, yo tengo una prima. Estamos hablando del mes de enero. Y me dice, yo tengo una prima que organiza viajes a China. Y pues son grupos de gente que se unen y tal, es de Península ella, era de Valencia. Y le digo, coño, pues mira a ver si yo puedo ir. Y me dice, pues le pregunto, pero yo lo que pasa es que creo que tiene el paquete cerrado, porque lo cierra con tiempo y tal. Me hago una pregunta, me dijo, mira, sí que puedes ir. Pues en febrero me embarqué a China. Y me fui
con 22 personas que no conocía de nada. Me vi con ellas en París, que cogí un vuelo Gran Canaria, Madrid, París. Me vi con ellos en París, estuve 16 días en China con este grupo y esa foto es la de la fiesta de la última noche. Que fuimos a un club en Pekín. ¿A dónde salís? Sí, tocando la guitarra. Tocando la guitarra. Había un club en Pekín, y no sé, creo que existe todavía porque salió hasta el otro día en español ¿sí? por el mundo. Sí, se llama Club LAN. Según nos contaron, el tío se había gastado ahí un chico de 20 y pico años que se había gastado 3 millones de euros en el local. Tenía obras de arte por el techo, nada, brutal. Y llegamos la primera noche, que era el cumpleaños de uno de ellos, y fuimos 3. Gerardo, el amigacho, que con él sí sigo hablando, un tío fantástico, de Murcia, de Yecla. Y salimos de marchar a su cumpleaños y acabamos en este club que alguien nos había recomendado en la muralla china cuando estábamos de paseo. Tienen que ir aquí, en Pekín. Era la 4ª planta de un rascacielos, se abría el ascensor y aparecía la discoteca. Y entonces había un grupo de música de una banda americana. Uh-huh. El bajista era argentino, se llamaba Neo. Mirá vos. Me acuerdo, sí. Qué bueno. Estuve ahí, estuvimos hablando con él. Y el club, era un jueves por la noche. Y el club estaba más o menos llenillo, pero guay. Entonces el jefe de sala que estaba allí, ahí se podía fumar dentro de los locales, y el otro compañero, Juanfra, creo que se llamaba, estaba fumando un Fortuna. Uh-huh. Y sí, y entonces el chino se flipó y dice, coño, tabaco español y tal, si me dejas. Y empezamos a hablar, yo empecé a hablar con él en chino, en inglés, en chino no. En inglés empecé a hablar con él y muy bien. Entonces al día siguiente, pues éramos un grupo de 20 y pico, pero ese día solo salimos 3 o 4. Los 3, perdón. Y al día siguiente íbamos a volver y me dice, tú mañana cuando vengas aquí, que esto va a estar lleno, tú dices que eres amigo mío. Y yo, bueno, vale. Total, que llegamos al día siguiente y digo, yo mañana vengo aquí con 20 españoles. Y fuimos los 20 españoles de marcha. Estaba otra vez el grupo americano tocando. Se le abrieron el ascensor. Oye, ¿ustedes aquí y tal? No, yo soy amigo del jefe de sala. Claro. Tenía la tarjeta. Oh, my friend. Un abrazo allí como si... Wow, tú sabes que la marcha une. Sí, totalmente. Y entonces estábamos allí y el grupo también estaba americano tocando. Y me acuerdo que le dije a Neo, el argentino, le dije, oye, ¿me puedes poner tocar Lenny Kravitz Fly Away? Se venga, vale. Y para acabar tocaron Fly Away y esa foto es de Fly Away. Y yo era... Ahí moriste. Lo diste todo. Ahí lo di todo. Y ese viaje a China fue brutal. ¿Cómo fue tu viaje de más o menos los 14 a los 24, que es una edad que has nombrado ahora? Sí. ¿Cómo fue ese viaje? Fue un viaje, mira, yo siempre fui bien estudiante hasta que entraron las mujeres en mi vida. Sí, ahí, date cuenta, mira, entiendo que todo tiene su explicación. Sí, claro. Yo siempre he sido una persona muy romántica, muy tal, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Hasta octavo de GB no hubo interacción con las chicas. Uh-huh. Veníamos del Claret, que eran solo chicos, y de repente en plena edad de adolescencia nos mandan al instituto y nos mezclan con chicas. Claro, ahí me disparaté. ¿Vale? Sí. Ahí me disparaté, claro. y se expandió el universo, sí, totalmente. Sí. Y entonces, pues, empecé de menos, o sea, iba de buen estudiante, pero ya fui bajando. De hecho, tus intereses pasaban por otro lado. Sí. Aprobé con la selectividad bien. Siempre era que el último año el primer año de carrera, uh-huh. Yo empecé en la ingeniería superior. No me gustaba, porque yo lo que quería era proyectar, y si hacía ingeniería técnica era más o menos lo mismo. Y aprobé una con un 5. Y después de ese 5 me cambié a la ingeniería técnica con una asignatura aprobada, y la media del primer año en la ingeniería técnica también fue un 5,5, 6, una cosa así. Fui poco a poco recuperando hasta que entré en modo descentrado, competitivo otra vez, que me costó la salud en parte. ¿Por qué? Colitis ulcerosa. Oh. Sí. Y fue el último año de carrera que saqué 7 asignaturas. Mi nota más baja fue un 8,5. Uh-huh. Muy bien. Matrícula de honor, 9. Sí. De hecho, algo que también cuento, y estoy leyendo ahora sobre ello, sobre el tema de los sueños. En el tercer año de carrera, al principio de curso, un profesor, el de electrónica, siempre ponía una especie de acertijo electrónico que contó que llevaba poniendo los 7 años y que nadie nunca lo había resuelto. Y entonces pues lo puso. Y yo pues entré en competición otra vez. Y yo digo, yo tengo que resolver esto. Y se me ocurrió durmiendo. ¿Ah, sí? Sí, era un circuito que tenías que encender una bombilla usando los interruptores de una determinada manera. Y se me ocurrió durmiendo en la cama. Digo, coño, lo tengo. Y fui al profesor al día siguiente y le digo, lo tengo. Y digo, mira la solución. La mira y dice, lo tiene. Me puso matrícula y ya no estudié más esa asignatura. Te estoy hablando del mes de noviembre.
En noviembre ya tenía esa asignatura resuelta. El botón de oro. Sí. Y ahí fui recuperando un poco mi parte académica, pero te digo, me costó porque además jugaba al baloncesto al mismo tiempo. Fue cuando quedamos ahí campeones también de Canarias. Entrenamiento, baloncesto, pareja. Mi vida era... Y claro, el cuerpo dijo, chico, peta. Y peté. ¿Cuándo aparece el baloncesto en tu vida? Y después, El baloncesto aparece... ¿cuándo aparecieron los Lakers más concretamente? Al mismo tiempo. Vale. Aparecieron, yo sentado en una silla en la cocina de casa de mi abuela con una tele pequeña encima de una lavadora y con Magic Johnson metiéndole un triple a los Boston Celtics en el último segundo. Sí, y eso fue... Digo, este es mi equipo. Y ahí fue donde aparecieron los Lakers, sí. Y hasta el domingo que perdieron. Pero los ves, ¿no? ¿Los ves? Sí, lo veo. A ver, sí es verdad que ya no me quedo como antes. Antes yo. Pero te pasás alguna noche en vela viéndolo. Yo he hecho algún examen de universidad y ese examen de universidad acostándome a las 7 de la mañana de verlo. Y gracias, me acuerdo un partido que vi que ganaron a los Portland, remontaron 13 puntos en el último cuarto. Y yo fui feliz a aquel examen de matemáticas que aprobé bien. No sé, no me acuerdo, pero yo me acuerdo de esa noche de ver a los Lakers como Kobe y Shaq remontaban a los y después quedaron campeones ese año. De los 14 a los 24, ¿quiénes te acompañaron en ese viaje? ¿De quiénes te acordás? Pues Walter estuvo en esa... Walter, sí, claro. Sí, Walter estuvo en esa etapa. Después recuerdo una gran amiga que tuve en el instituto también, Omaira. ¿La ves? No, hace tiempo que le perdí el contacto. Sí. Gente del equipo de baloncesto. También, claro. Sí. Compañero de viaje. El otro día, de hecho, a un gran amigacho, lo vi en Los Alicios, estuve hablando con él, con Fran, Jorge Ramírez, después amigos del barrio con el que salía mucho en marcha, claro. Josué, que estuvo en el grupo hace poco, también era uno de ellos. Gente con la que... Yo recuerdo que era como separaba mi vida. Mi vida de verano era con la gente del barrio y mi vida durante el año era con la gente de... De tus actividades. Exactamente, sí. Recuerdo Iván, o sea, Sunil, un gran amigacho también. O sea que... Gente con la que pasé muy buenos momentos. Muy buenos momentos y momentos felices, sí. ¿Y una anécdota de ese viaje? De los 14 a los 24. Has contado varias, pero una concretamente. Sí. Por distinguir esa parte con Walter, el viaje a Berlín. El viaje a Berlín y entrar en el Estadio Olímpico de Berlín. Me acuerdo de decirme, él dice, mira, allí estuvo Hitler cuando... ¿Quién fue el que ganó? Jesse Jones, ¿fue? El atleta que ganó, que saludó a Hitler en las Olimpiadas de Berlín. Sí, claro. Que no me acuerdo si fue el nombre. Sí, el moreno que ganó. Sí. Y ver a Phil Collins allí lo tenía... Ay, o sea, ese viaje... Jesse Owens. Y ver a Phil Collins en el Estadio Olímpico de Berlín, pues fue una anécdota que tengo ahí. Increíble, ¿no? Sí, porque recuerdo estar bajando por ese estadio y decir, esto es vida. Sí. La vida son experiencias místicas. Son momentos. Increíble. Echamos de menos. Hoy la hablaba con Lore y le decía, tu vida es tuya. O sea, y vívela tú, porque esas experiencias te las vas a llevar tú. Totalmente, ¿no? Vamos al tercer viaje, a la tercera foto. Esto es a partir de los 24 hasta la actualidad. Vale. Contanos de esta foto. Uy, pues fíjate que no me acordaba ahora y era que la veo. En esta foto estoy sentado. Ya no estoy de cuclillas, estoy sentado, estoy riéndome, estoy con los brazos en las piernas, estoy recogido y me estoy sonriendo también. Sí, y te estás sonriendo con ganas. Sí, me estoy sonriendo abiertamente. con ganas. Esta foto la tomo una buena amiga, pero Jorge. Y viene sobre todo en esta última fase de mi vida. Mira, la mayor crisis, una de las grandes crisis que tuve, que te dije que ahora en noviembre había tocado a fondo, es porque dejé de ser yo. Y no me daba cuenta de que estaba dejando de ser yo. Estaba intentando ser una persona que me estaba muriendo por dentro. Sobre todo dentro de lo que es el grupo, que a mí es una parte muy importante de mi vida. Y Vero, me acuerdo que siempre me decía, te estás ocultando. Dices, da la cara, ¿no? Móstrate. Sí, sé tú.
O sea, y al final a quien le moleste, pues, oye, chico, Lo siento. pues te molesta. Yo no intento hacerle daño a nadie ni molestar a nadie, pero quiero ser yo. Necesito ser yo, necesito estar sano. Exactamente. Entonces, pues, esa foto me la saca ella y me dice, este eres tú mostrándote. Ya no te escondes. Porque a veces me escondía en las reuniones o no salía al escenario, estuve durante un tiempo sin salir y sin hablar porque no quería llamar la atención, no quería que nadie se enfadara, no quería que nadie se molestara. Y me dijo, este eres tú mostrándote. Fíjate tú cómo ya te sientas, te estás riendo y este eres tú. Y por eso esa foto refleja el cambio que he tenido últimamente. Se me están acercando mucho, me dicen, es que estás muy feliz, es que se te ve muy bien. Digo, si es que lo estoy. No estoy fingiendo nada, es que me sale, o sea... Me voy por la reunión, o pongo la música que me gusta, la bailo, a veces me llega... ¿El tema de esta mañana lo elegiste vos? Sí, claro. Temazo. Sí, es un tema. Se lo he mandado al grupo que tenemos con mi mujer y mis hijas. Temazo. Me puso las pilas. James Bay, de Luminers. Sí. No lo había escuchado nunca de Luminers. Sí. Impresionante el Está tema. muy guay. Me encantó. Lore me escribió este fin de semana, me dijo, oye, pon esta canción y te digo, no, pues voy a poner la canción que quiera yo. Y es una canción que a mí me da vibra, ¿sabes? ¿Te acordás el nombre de la canción? Sí, la canción es... Sí, o sea, James Bay de Luminous, ¿no? Sí, Juan, y espérate, ¿cómo se llama el título? No me acuerdo ahora. Apple Night. Vale. Apple Night. Sí. Lo digo porque como no la puedo poner, porque después no puedo subirlo por los derechos de autor, pero para que cuando nos escuchen, alguien que le interese, es temazo, impresionante. Lo voy a poner como recomendación cuando suba el episodio. Uh-huh. Voy a poner el link para que... Está muy bueno. Quien me encantó. Sí. Pero y temazo que te pone pila. Te pone pilas, eso es lo que busco por la mañana. Yo cuando la empecé a sonar, soy especialmente receptivo a la música porque es parte de mi vida, importantísima parte de mi vida. Entonces soy muy receptivo. Y claro, estaba en cualquier otra actividad y empiezo a escuchar y digo, joder, temazo. Y aparte para poner las pilas y empezar la reunión arriba, ¿viste? Sí. Pues fantástico. Esa fue, sí. En esta etapa que estás contando, aparece Marty, ¿no? Contale a la gente quién es Marty y por qué es Marty, que me parece todo un detalle. Sí, Marty. Marty surge... como nombre, en una cena en Barcelona, otra persona fundamental en mi vida, la putada es que está lejos de aquí, que es Jordi. Con Jordi y con Monse, que son los padrinos de Marty, y con Lourdes, la mami de Marty. Jordi y Monse son amigos. Son amigos. Amigos tuyos. Sí, mis mejores amigos. Uh-huh. De esas personas que vi, que conecté. Él vive en Barcelona, pero sigo teniendo contacto con él. Claro. Nos vimos hace poquito. Y es un tío, o sea, es 10 o 12. O sea, y es un crack en lo que hace. O sea, es brutal. Es un tío brutal. Y es muy friki de Regreso al Futuro, igual que yo. Y entonces pues hablamos y estaban buscándole el nombre al niño. Y me dice, oye, si le pones Marty, yo miré en su momento para Lourdes y digo, ¿me pega o sabes? Y me dice, no, pues me gusta. Digo, coño, pues Marty. ¿De dónde viene Marty? Pues viene de Marty McFly, de Regreso al Futuro. Y ahí está el Marty no es Polo. A mí me encanta el nombre, me parece sumamente original. Sí, es muy chulo. Marty para mí es y no es porque sea mío, pero es un ser excepcional. O sea, ya si tuviera que contar una anécdota de él, contaría esa que te dije antes de la profesora. O sea, ser una persona que es capaz, yo lo veo jugando al fútbol, es competitivo también como yo, ahí sí salió a mí. Pero que está bueno ser competitivo. Sí, está muy bueno. El problema es cuando te descentras en claro, por supuesto. lo competitivo. Pero sí trato de inculcarle esa serie de valores y veo cómo los hace y veo cómo me mejora. O sea, cómo es capaz en ese colegio de decirle a los amigos, oye, somos nosotros responsables. Yo a veces le intento, cuando él ha seguido el camino inverso a mí. Empezó a jugar al baloncesto y ahora está jugando al fútbol, pero bueno. Uh-huh. Y juega al fútbol y le veo cómo va a ayudar al contrario cuando está en el suelo a levantarse. Con el baloncesto ahora lo mismo. Es un cachopan. Es muy inteligente. Sí es verdad que la guerra que tengo yo con él es que pasa de todo. O sea, él es la ley del mínimo. ¿Qué edad tiene? 2 añitos. Bueno, bienvenido. Está empezando a pasar de todo. Sí, claro. Sí, por eso. Claro. Entonces,
le da igual todo y tal, y es la lucha un poco que tengo con él para que eso, pero tiene una serie de valores que lo veo que son brutales para un niño y sé que eso le va a ayudar mucho en la vida. La inteligencia emocional es lo que más destacaría yo de Marty. Sí. ¿En qué se basa tu relación con él? Si me tuvieras que decir 2, 3 cosas en las que se basa. Yo con Marty, a lo que me gustaría, yo creo que, o sea, bueno, es una persona feliz. Sé que es feliz. Y sí me gustaría que fuera de esas personas, o lo que intento inculcarle o enseñarle, es que sea capaz de cambiar también el mundo. De ser esa persona referente en el que haya otras personas alrededor y que sea un ancla. Un ancla. Lo que intento enseñarle con Marty, hay una parte que estoy empezando ahora que es la educación financiera. Ahora te cuento una anécdota, me hizo mucha gracia hace un par de semanitas, pero sobre todo educación emocional. Quiero que nos mejore. No quiero que cometa los mismos errores que cometí yo. Me imagino que todos los padres queremos eso. Sí. Pero soy muy consciente de los errores que he cometido yo en relación a otras personas, a cómo me he relacionado con otras personas. Él tendrá que vivir su experiencia vital, tendrá que vivir sus palos, sus guerras, sus tristezas, sus alegrías. Por supuesto. Se tendrá que caer y se tendrá que levantarse. Me costó ahí estamos nosotros para ayudarlos, ¿no? Claro. Me costó mucho asumirlo que se fuera al fútbol, pero ahí hice un ejercicio interno de decir, venga, vale, pues estudié, es lo que quieres y es lo que te gusta, ¿no? Pues venga, adelante. Fue un pequeño reto para mí, pero sí quiero que tenga esa educación emocional que no, por lo menos que no sufra, que sea capaz de romper una serie de patrones, y ahí me voy a poner un poco místico, que vienen de mis padres, de sus abuelos, y que yo creo que si tiro para atrás vienen de más atrás. Me gustaría que Marty fuera el próximo eslabón del árbol genealógico de mi familia. Donde yo estoy empezando a romper ciertos patrones familiares y donde él ya inicie otros más sanos emocionalmente y que se sepa relacionar de otra manera diferente a la que como yo me he relacionado y que estoy aprendiendo a relacionarme ahora. Y veo que por ahora siento que va por el camino. Dentro de 20 años, cuando le pregunten a él cómo era tu viejo, ¿qué te gustaría que él respondiera? Esa pregunta me emociona. Pues sobre todo en esa parte, Gonzalo, de educación emocional, que dijera, mi padre me enseñó a gestionar mis emociones. Porque eso no nos lo enseñan de pequeños, ni a gestionar emociones ni a gestionar el dinero. El otro día contame esa anécdota, sí. Fuimos al Corte Inglés, tiene su primera tarjeta de crédito. Sí, y nada, le puso dinero a la madre, le puse un poco y tal, entonces fuimos a comprar. Entonces él dice que él se compra calzoncillos y calcetines Nike. Porque son los que le sientan bien. Digo, bueno, vale. Pues son los que son cómodos y son no sé cuántos. Entonces fuimos a comprar calcetines. Y dice, bueno, yo me voy a comprar los calcetines y los voy a pagar yo. Digo, pues muy bien, me parece muy bien. Entonces fueron los calcetines, estuvimos por el Corte Inglés mirando calcetines, iba a pagar con los calcetines, con unos calcetines y veo que no son Nike. Digo, coño, estos calcetines no son Nike. Ya sé por dónde va. Y dice, no, que son muy caros. Está bien educado. Ya, sí. Está muy bien educado. Sé que los Nike son muy caros. La antorcha ha pasado. Ya. Digo, joder, sí, pero cuando los pago yo no son caros, ¿no? Cuando claro. la madre, son caros. Qué bueno. Genial. Y me hizo mucha gracia. Entonces, en esa parte de educación emocional sí que dijera, oye, mi padre me enseñó a gestionar esta parte de emociones y de ayudar a las personas. De ser ese ancla de ser, es un tópico, ¿no? Decir de buena gente. Pero ir un poquito más allá, de saber liderar, ¿no? O que me gustaría que, mira, si me dices así también, oye, pues mi padre lideraba con, no sé, pues intentando ser buena gente, buena persona, de un liderazgo diferente, ¿no? Y que eso él pudiera transmitirlo también a donde quiera que le lleve la vida. O sea, que a la relación con las personas y en relación a su trabajo o con lo que él quiera hacer en su vida, ¿no? Pero que sea él, que sea ese primer eslabón y que me viera como un referente a nivel de tratar a las personas intentándolo ver ese lado bueno. Yo creo que alguien que te quiera bien y que esté cerca de él le va a decir o le tendría que decir que él te acompañó en el momento en el que empezaste a mutar en una persona mucho mejor.
Sí. Porque está acompañándote, es parte de este camino que estás haciendo ahora. Sí. Es parte de este camino. Está presente y está a tu lado con sus 12 años, en un momento en el que, como vos decís, has atravesado tormentas y has salido mejor, transformado por esas tormentas. Sí, de hecho, cuando lo he visto mal, cuando lo he visto en conflicto, trato de transmitirlo un poco sin entrar a veces en detalles de esas guerras que pude haber tenido yo y de cómo las superas, ¿no? En esa parte de responsabilidad personal, de que encuentre lo que le gusta y de que sea él, de que no se olvide de ser él y que la vida también, que es la parte digo que más a lo mejor me cuesta con él, de que la vida es esfuerzo y que se tiene que esforzar también para conseguir lo que quiere, ¿no? O sea, como te he preguntado en las otras 2 fotos, ¿quiénes son las personas que te acompañan en este momento actual, ya que estamos hablando de este momento actual? Si tuvieras que nombrarlas, porque esto queda grabado y queda hablando en viejuno para la posteridad. Va a quedar grabado. Es que el listado que tengo ahora es grande, evidentemente. Ya siempre quedan afuera, muchas, sí, porque sí. uno, de repente no se puede acordar de todo el mundo. Pero bueno, las primeras que se te vengan a la mente. Evidentemente, como acabas de decir, es Marty, es uno. O sea, trato de aprender mucho de él y de su forma de ver las cosas, de esa alegría. Me encanta verle sonreír. Y que quiero transmitirle un poco todas esas enseñanzas que tengo. Evidentemente Carmen, si la conoces. ¿Quién es Carmen? Contá. Carmen Cortés, un unicornio. Qué bueno. Ella sabe que la defino como un unicornio. No sé, explicar lo que es Carmen Cortés haría falta tu programa. Sí, explicarlo porque no sé, es un ser absolutamente extraordinario. Que si no fuera tan extraordinario, no estaría teniendo una relación en Extremadura, que yo creo que es el sitio más incomunicado de España. para poder llegar, ¿no? Tengo a Yubi, tengo a Carlos, tengo a Evelia, tengo a Lore, o sea, hay muchas personas ahora mismo en mi vida de las que aprendo diariamente, o sea, no sé, si te digo comida, pues ya sabes con quién me voy a comer, o sea, claro, no me cabe la menor duda. Sabes con quién me voy a comer, sabes, o sea, tengo mis sustentos emocionales que han sido en esta etapa de mi vida, él, Jordi, Carlos, Evelia, o sea, personas en las que me he apoyado en momentos muy complicados que he pasado y desde hace, pues eso, desde hace 2 añitos. Realmente, aunque nos conocíamos desde hace, porque la historia con Carmen es bonita, porque yo la conocí ahí en 2019 nos vimos por primera vez, en mi caso. Después me contactó en pandemia para que ayudara a su grupo cuando éramos 25 y bueno, y a partir de ahí pues una historia bastante chula, ¿no? Pero sí son personas en las que después en mi día a día, los que están aquí, los que están cerca, pues me han sido un pilar fundamental. O sea, Angie es una persona con la que he tenido terapia y me ha ayudado brutalidades para seguir adelante y para sacar la mejor versión de mí. O sea, que son personas importantes en mi vida. La verdad que me siento muy feliz y muy acompañado de mucha gente, ya no solo por ese trato cercano, porque te digo, es que te podía decir Ángela Carvajal, José Bolaños, es que hay tantas personas ahí cercanas que sé que están si necesito que estén, ¿sabes? Entonces, y con las que he compartido momentos muy, 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 muy chulos y los sigo compartiendo a día de hoy. ¿Qué cosas te dan miedo actualmente? Decime 1, 2, 3. Sí, mira, últimamente no es que me dé miedo, pero tengo muy presente el tema de la muerte. Y lo hablaba hoy con Lore también y decimos, es que no somos tan conscientes de que nos vamos a morir. Entonces, ¿qué coño hago yo perdiendo el tiempo? Mira, hace unos meses estaba acojonado con el tema de la empresa, la parte económica. Porque iba pues con miedo de, oye, si no tengo trabajo y si no tal. Y al final la vida lo que me ha ido demostrando es que siempre todo sale. La salud. Cuando toqué fondo, una de las partes que me estaba afectando era la salud. Me llevé algún susto de salud y me vi en urgencias con la tensión disparada. Y me paraba a pensar, digo, es que estoy viviendo la vida de los demás. Estoy viviéndome el estrés de los demás, la agonía de los demás, la impaciencia de los demás y me estoy olvidando de vivir yo. Y digamos que son las cosas que más tengo presentes, no con miedo,
Porque si te digo de miedos, a veces me da miedo subirme a un avión y que se empieza a que haya turbulencias, pero son miedos normales, ¿no? Pero digamos de miedos trascendentales, son más bien conceptos en los que me gusta tener presente, como es la muerte o el riesgo de que me pase algo. Uh-huh. Y es, que tengo que vivir mi vida. Sí. Y que no puedo vivir la vida de los demás. Que cada persona tiene su historia, que yo no tengo intención ni quiero hacerle daño a nadie, que lo único que quiero es sacar mi mejor versión, sacar lo mejor que sale de mí. Y chicos, si te molesta que no te coja el teléfono, o que no te pueda entregar un trabajo en este momento, no te puedo dar una respuesta ya, porque tú la necesitas ya, a costa de mi salud no puede ser. Claro, ese es el límite. Y el límite me vi con ese miedo cuando me vi en urgencias en código rojo con la tensión. Con la tensión. Con la tensión disparada. ¿Cuánto hace de eso? 6 meses, 7 meses. Sí, ¿en noviembre? Sí, antes, un poquito antes. Sí. Vale. Más o menos fue por esa fecha. Y hace relativamente poco me vi otra vez un poco agobiado y digo que no. Y ahí empecé a cuidarme, alimentación, hacer deporte. Uh-huh. Porque digo yo, es que al final me voy a ir de aquí. Y es muy pronto, Ian. Es muy pronto. Quedan cosas por hacer, sí. Pero es que la vida pasa en un suspiro. Sí, ya lo creo. ¿Sabes? Sí. Yo también tuve un susto grandísimo hace 10 meses. Claro. Pero bueno, también estoy en una etapa en la que sí, estoy reconstruyéndome a nivel salud, y mental también. Uh-huh. Yo pasé por una tormenta bastante más larga. Yeah. Y una tormenta jodida. Yeah. Tormenta, ¿cómo se llama la película? No sé, una tormenta perfecta. Muy grande. Sí, la tormenta perfecta. Nieves, sí. La pasé yo y la pasaron los que estaban alrededor mío, pero bueno, es lo que hay. Pero ya está, todo pasa, ¿no? Como decís Juan. Sí. La última, antes de despedirnos. ¿Cómo te gustaría que fuera la próxima foto? ¿Cómo me gustaría que fuera la próxima foto? ¿Qué ves foto? en esa foto? Ya te lo digo, el Orlando. Tengo que volver a Orlando. ¿Sí? Sí. ¿Es muy especial para vos? Sí, para mí es el sitio más bonito del mundo. Ha pasado muchos buenos momentos. Sí, muy buenos. Y tengo que volver a ese castillo. La foto es el castillo. Porque la última vez que estuve lo miré y dije, volveré. Ahí estarás. Siempre nos despedimos. Yo les pido a mis invitados que nombren a las personas a las que les gustaría honrar en este momento. Estén o no estén en este plano en el que estamos. Uh-huh. ¿Vale? Pueden haberse ido a otro plano o pueden seguir aquí. Lo importante es que las honres. Pues mira, voy a empezar por mis padres. ¿Cómo se llaman? Manuel y Ana María. He tenido un acercamiento muy grande a ellos últimamente y me he dado cuenta de que mucho de lo que vengo, casi todo lo que vengo de ellos, en lo bueno y en lo no tan bueno. Y me he reconciliado con ellos hace poco. A mi hermano, que me ha ayudado brutalidades. ¿Cómo se llama? Rubén, a Marti, a Carmen, a Carlos, a Yubi, a Evelia, a Angie, a Lorena, a Ángela, a José. Yo puedo empezar a nombrar a tanta gente. Los que quieras. En el grupo. A Walter, que siento que tiene que estar por Lo ahí. Encontraremos. A Jordi y a Monse, por supuesto. Con Isona y con Viñer, con las dos. Wow. A ti, Gonza, por darme esta oportunidad. Me ha encantado, o sea, vivir esto y agradecerte el poder compartirlo, ¿no? O sea, que sé que hay gente por ahí que a lo mejor se me está olvidando ahora, pero que los tengo muy presentes. No faltará oportunidad. No, por eso, o sea, que muchas gracias a todos los que han formado parte de lo que he sido yo hasta ahora y que bueno, que espero que me acompañen durante lo que me queda por vivir. O sea que... Bueno, me ha encantado la charla, el momento, el rato y nada.